A veces las superpotencias empiezan a hacer estos juegos como de empates, así como de mover las piezas que el otro ha movido para tratar de decir, mira, si es que tú estás advirtiéndome con algo, yo te voy a advertir con otra cosa. Bueno, y pasó de que después de que Estados Unidos advirtió, pero muchísimo, a Rusia que no podía hacer ni entrar en Ucrania, de pronto Rusia hoy día anuncia que va a posicionarse o podría mandar tropas y ayuda a Cuba y a Venezuela en caso que siga Estados Unidos jodiendo con el asunto ucraniano. Bueno, vamos a conversar con Raúl Sora al respecto, Raúl, y esto es bien paradójico porque es de alguna manera una forma de que queden ambos jaque, digamos, sin tomar decisión o que la amenaza rusa de alguna manera contrapese la amenaza estadounidense. ¿Cómo se entiende eso? Sí, Fernando, bueno, esto es volver un poco a la vieja Guerra Fría que dominó el mundo durante tanto tiempo que si no te podías enfrentar directamente, porque la Unión Soviética no podía enfrentarse con Estados Unidos, se enfrentaban a través de terceros interpuestos y ya sea se enfrentaban como ocurrió en Vietnam, ayudando a las partes en conflicto, o también en este caso en que Rusia está cuestionando absolutamente que Ucrania entre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y teme que si entra a la OTAN, el principio de la OTAN es que uno para todos y todos para uno. Es decir, a partir del momento que Ucrania entrase a la OTAN, queda bajo la absoluta protección de Estados Unidos, Canadá y casi el conjunto de Europa Occidental. Por lo tanto, cualquier fricción con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, el conjunto de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, podrían estar obligados a intervenir. Y ese es el gran problema de las alianzas. Las alianzas son muy buenas para tener protección, pero también han sido causantes del desencadenamiento de varias guerras, entre otras la Primera Guerra Mundial y también hasta cierto punto la Segunda, porque los países tenían compromisos y en la medida que uno de ellos fue atacado, en respuesta a estos compromisos, otros países se vieron involucrados que quizás de otra manera se podrían haber mantenido al margen. Bueno, Rusia estima que Ucrania en la OTAN es un peligro directo que es en sus fronteras y por lo tanto le ha planteado en todos los tonos a Estados Unidos directamente y a la OTAN a través de su secretario general que no va a aceptar bajo ninguna circunstancia que Ucrania se incorpore a la OTAN. Ahora, lo que te quería agregar, dentro de esta circunstancia, Sergei Ryabkov, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, insinuó que Rusia podría mandar, si entran tropas de la OTAN a Ucrania, Rusia podría mandar tropas o armas a Cuba y Venezuela. Sí, ahora hay una figura en toda esta situación que te la planteo directamente, Raúl. Estamos hablando de dos superpotencias que tienen poder nuclear y que entre las dos, como se ha dicho varias veces en Naciones Unidas, podrían destruir el mundo 16 veces con todas las armas nucleares que tienen. Ahora, cuando tú empiezas a amenazar sobre cosas con ese poder de fuego tan brutal de estas dos superpotencias, ¿cuál es el riesgo que empiecen a tomárselo bien en serio, digamos? Bueno, por lo pronto Estados Unidos no se lo tomó muy en serio porque un asesor de seguridad nacional calificó la amenaza rusa de bravuconada. De manera que Estados Unidos no se ha preocupado demasiado y además agregó que la respuesta, si Rusia hace valer la amenaza, sería categórica, devastadora. Por lo tanto, le está diciendo a Rusia, se van a comprar un pleito de un tamaño que ustedes no han considerado hasta ahora. Pero Rusia lo que le quiere hacer entender
a Estados Unidos. Mira qué se siente cuando te acercan cohetes que tienen 10, 15 minutos de vuelo para alcanzar tu capital. Te genera una vulnerabilidad. Bueno, y esto recuerda lo que ocurrió en 1962, ¿te acuerdas? Con Sí, claro. la gran crisis de misiles en Cuba. Esa crisis es el momento en que, según todos los analistas, estuvimos más cerca de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cuál era el problema para Estados Unidos de estos misiles en Cuba? Porque uno podría decir que los pueden lanzar desde Moscú. Sí, pero desde Moscú hay 20 minutos de advertencia y desde Cuba, digamos, pues a la primera ciudad norteamericana pueden haber minutos y a Washington incluso 10, 15 minutos de vuelo. Por lo tanto, la capacidad de respuesta es muchísimo menor. Y eso, pese a todo el inmenso desarrollo tecnológico y lo que tú señalas de las armas nucleares que pueden destruir muchas veces la Tierra, todavía los tiempos de advertencia, suponte de una mala lectura del radar, y esto ya ha ocurrido. En algún momento Estados Unidos tuvo la impresión de que iba a ser atacado por la Unión Soviética y, digamos, hubo tiempo para hacer funcionar los protocolos de seguridad, hacer llamados y verificar que esto era solamente una lectura errónea del radar. Pero si tú estás tan encima, bueno, es posible que se desencadene una conflagración involuntaria. Es muy remota la posibilidad de esto, pero a ningún país le agrada que en su frontera hay una capacidad aniquiladora frente a la cual puede hacer muy poco. Sí, un sociólogo francés muy conocido que se llamaba Jacques Ellul tenía una frase que era bien decidora y que se habló mucho de ello en algún tiempo, justamente en la época de la Guerra Fría. Él decía, para oponerse a la proliferación o la acumulación de armas nucleares por parte de las grandes superpotencias, él decía, ojo, que, y este es el aforismo de él, un artefacto, decía, demanda su uso. Por el solo hecho de existir, pide que lo usen de alguna forma. Y eso es algo que hasta ahora, por lo menos, no ha sucedido, salvo por una sola vez que se ha disparado una bomba atómica sobre un país que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial para Japón y que fue Estados Unidos que bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Pero para todo el resto del planeta, con todas las amenazas y con todas las aquí chorezas que han habido, no se han utilizado esos elementos que están ahí, pero apilados y listos todos los días. Entonces, me recordó un poco a Ellul y el susto que decía, cuidado con esto, porque el solo hecho de que existan eventualmente puede promover la idea en los liderazgos de que se usen. Bueno, lo que ha primado es el principio contrario, el principio MAD, M-A-D, Mutual Assured Destruction, o sea, destrucción mutua asegurada. Y eso ha sido un impedimento o una garantía, nunca lo vamos a saber, pero ha habido, pese a la tremenda acumulación de poder nuclear, ninguno de los dos poderes que lo han monopolizado durante tanto tiempo se atrevió a usarlo contra el otro, porque era justamente eso, destrucción mutua asegurada. Y en general los países, las potencias menores que llegaron a acceder a armas nucleares como Francia, Inglaterra y bueno, también ahora India y Pakistán, saben las consecuencias que enfrentarían si llegan a utilizar un arma nuclear. Pero incluso cambiando un poco de enfoque, esto de amenazar o contraamenazar cuando un país se siente incómodo militarmente, bueno, Rusia lo hizo cuando envió 2 bombarderos con capacidad nuclear, no sabemos si llevaban a bordo armas nucleares, pero ciertamente tenían la capacidad. Se lo enviaron cuando hubo el temor que Venezuela podía ser atacada por Estados Unidos y para solidarizar con Nicolás Maduro. En el 2018, 2 bombarderos con capacidad nuclear se estacionaron en Venezuela durante algún tiempo y después volvieron a Rusia. Y esto fue una señal
hasta qué punto Rusia estaba dispuesta a defender a Nicolás Maduro y su gobierno. De manera que este tipo de situaciones ocurren, Estados Unidos lo practica regularmente y manda sus flotas frente a China y en cualquier lugar donde hay conflicto, y es una forma de decir, esto es lo que, digamos, estas son nuestras fichas sobre el tablero, y para eso se tiene poder militar, no necesariamente para usarlo o para lanzar las bombas atómicas, pero para decirlo de manera muy coloquial, el adversario, el enemigo, sepa con qué chicha se va a curar si llega a agredir. Sí, ahora yo insisto en que eso puede tener todo el sentido del mundo siempre y cuando nadie crea, como por ejemplo pasa muchas veces en las apuestas, en los casinos, de que alguien cree que vale la pena jugarse el todo por el todo porque cree que la suerte lo acompaña. En situaciones que tienen que ver con conflictos bélicos, bueno, en algún momento dado, todo conflicto bélico ha significado que algún poder decidió que dar el paso siguiente no iba a tener las inconveniencias eventualmente de una destrucción total, y por lo tanto creía de que iba a ser primero destruido el enemigo que la propia fuerza. Pero por eso se hacen las guerras. Pues en las guerras cada cual parara justo antes para decir, oye, ¿sabéis que no nos vamos a matar entre nosotros? No habría guerra. Tienes toda la razón, pero en este caso Rusia y Estados Unidos se conocen muy bien, llevan muchas décadas enfrentados, periodos en que han sido aliados, como durante la Segunda Guerra Mundial, aliados estrechos, y periodos en que han sido adversarios muy duros y que se han, como decíamos, enfrentado a través de terceros interpuestos militarmente en Vietnam, en Corea y en otros lugares. Por lo tanto, han habido puntos de fricción muy serios, o la misma crisis de los misiles en Cuba en 1962. Pero pese a todo ello, ambos, y hay que reconocerle el mérito a Washington y a Moscú, han tenido la cabeza fría y han sabido manejar las crisis sin un escalamiento. Y uno espera que esto continúe. Y es lo que les permite mover sus fichas con cierta libertad. Sí, bueno, aleluya, pero que lo que pasa es que es curioso, porque estamos hablando de situaciones que provocan, cuando se producen las guerras, provocan estragos feroces que, vistos después, si tú quieres, en la perspectiva mirando hacia atrás, uno se preguntaba dónde estaba la racionalidad para tratar de no llegar a esta situación. Y bueno, la única razón por la cual los conflictos bélicos finalmente tienen lugar es porque todas las posibilidades anteriores, bueno, se sobrepasaron nomás. Claro, hay errores, tienes toda la razón, hay errores de cálculo. Obvio. Y la guerra, su propia dinámica. Y lo que parte con un cálculo, esto va a ser un golpecito y nos retiramos, llevan a escalamiento, o quienes calcularon esto va a ser una guerra corta. Estoy seguro que Estados Unidos no tenía idea que se estaba metiendo a más de una década de conflicto en Vietnam, y menos cuando invade Afganistán, que se iba a comprar 2 décadas enteras para finalmente resultar sin una victoria y retirarse, dejando la situación tan mal como cuando entró. Pero en general... Le pasó lo mismo a Rusia con Afganistán. Le pasó lo mismo a Rusia con Afganistán. Exactamente lo mismo a Rusia. Rusia también pensó que iba a ser una excursión, tuvo una década allí y salió con la cola entre las piernas. Claro que ahí estamos hablando de una superpotencia con un país militarmente muy inferior, lo mismo que Estados Unidos con Vietnam. Pero otra cosa es cuando tú sacas pecho y te pones choro con la otra superpotencia, porque ahí, bueno, los recursos que tú tienes son bastante distintos a mandar fragatas o mandar submarinos o mandar tropas, si es que además eres un poder nuclear potente, y ambos son. Y quizás todos están esperando a ver si es que quién es el que dispara primero.
¿Quién es el que prueba Bueno, primero, eso, como diría Lul? no, por eso el Mutual Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada, ha sido la mejor póliza de seguro que ha tenido la humanidad contra un enfrentamiento entre estas dos potencias, y por la historia, por lo menos, uno ve que Estados Unidos y Rusia, a lo largo de tantas décadas, han tenido prudencia. Sí. Bueno, espero que no llegue nunca un loquito a ninguno de los dos lados que mirándose al espejo diga, yo creo que alcanzo a destruirlos antes de que disparen ellos mismos contra mí. Así es que preparemos todo para que seamos nosotros los primeros y así nos quedamos con todo. Porque esa sí que es la antesala de encontrarnos allá en las estrellas, ¿no? Exacto, bueno, por eso recomendamos en una edición anterior ver la película El Doctor Strangelove, que es la mejor película de ciencia ficción de Stanley Kubrick que se ha hecho sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Raúl, cuídate. Nos vemos mañana. Igual. Chao.